había un patrón microbiano que para entendernos sería no de alguien alrededor de 70 años. Es decir, sí que era de alguien más joven, pero no de un niño. Lo del niño es porque después veíamos una gran cantidad de bifidobacterias. Esta señora, analizamos, viendo esto, vimos que desde que entró en la residencia, pensad que entró en la residencia con 96 años y vivió 117. Nosotros lo analizamos cuando aún tenía 116, cumplió los 117 al cabo de un mes, o sea, digamos, que, para que nos entendamos, estuvo 20 años en una residencia tomando 2, 3 yogures al día, porque le gustaban mucho. Y, por tanto, era una alta consumidora de yogur. Obviamente, también estamos hablando de una señora que tenía una dieta mediterránea, que esto está muy claro. O sea, es decir, el yogur entra en el concepto también de una dieta mediterránea de toda la vida, digamos, la señora había comido toda la vida lo que es la cocina de mercado, que en todo caso ahora os puedo comentar algunos aspectos interesantes sobre el tema. Y después era, bueno, parece que era una señora de carácter muy tranquilo, había tenido una vida muy tranquila y de mayor también aprendió a tocar piano, o sea, que decir que, cuidado. Es decir, yo lo digo porque a veces hay que sustraer, y esto es lo que tenemos que investigar, cuál es el aporte del yogur, que seguro que es muy positivo, pero obviamente no contexto. Porque yo siempre digo que no es solo lo que se come, sino el estado emocional en el que se come. Esto yo creo que es muy importante. En una persona determinada aún no sabemos dónde poner el límite de considerar una microbiota sana o no, en una persona determinada. Pero sí que sabemos que el concepto de diversidad es lo que se asocia más a lo que es tener esa microbiota sana. Por tanto, ese es un dato que miramos mucho en estos pacientes. Ahí, en ese contexto, es donde yo también le doy mucha importancia al tema de los fermentos lácteos. Un médico eminente del siglo XIX, ruso, que fue el que inventó el concepto de probiótico. Este señor eh, elaboró ese concepto a partir del estudio de poblaciones longevas de las montañas de Bulgaria. Entonces, ¿qué eran esas personas? Altos consumidores de yogures y de fermentos lácteos. ¿Qué hizo? Hizo un aislamiento del fermento que había allí y detectó aisló el lactobacillus que le llamó bulgaricus. Y curiosamente era porque a él le interesaba que eran gente que vivía muchos años, que obviamente también seguramente era gente que comía muy sano, lo que queráis, pero el yogur estaba ahí. Por tanto, a mí esa conexión no me es ajena. Estas conexiones a veces históricas que no se pueden pasar por alto, para mí no es ajena esa conexión. Pues dices, oye, hemos mirado a la persona mayor del mundo y resulta que era una alta consumidora de yogures. ¿Vale? Pues por tanto, para mí esto tiene que abrir la puerta a trabajar en ese aspecto. Entonces yo sí que estoy detrás bueno, estoy de hecho en este momento pues incluso trabajando el tema de poder empezar a sacar muestras de gente centenaria, porque ahora tenemos lo que llamamos en medicina una outlier, quiere decir alguien que es el extremo. Pues la idea sería comenzar a mirar si hay un patrón vinculado en este sentido en gente centenaria, ¿no? Este sería, digamos, la segunda parte de la película, a partir de los datos que nos ha proveído de forma generosa. Yo creo que es bueno también decirlo, que yo agradezco mucho esa aportación de la señora Brañas a la ciencia, ¿no? Que nos ha abierto, ya sabéis cómo va la ciencia, nos abre a veces más preguntas que respuestas, pero bueno, ahí estamos. Un producto como el yogur, en este sentido, no lo olvidéis, el yogur está presente con sus variedades en gran cantidad de incluso civilizaciones, incluso diría los fermentos lácteos, ¿no? Después algunas tienen algunas variantes, ¿no? Porque claramente desde la noche de los tiempos alguien se dio cuenta que en lugar de matar la cabra el primer día, si la mantenías viva y utilizabas su leche, tenías una fábrica de alimento, porque esto era así. Entonces se dieron cuenta que si las bacterias dejaban los fermentos, ¿no? Entonces, se comía la lactosa, nos sentaba mejor. Entonces, este es el concepto por el cual yo tengo muy claro que entró los fermentos lácteos en todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que tenían la fábrica de alimento, alguien comía hierba y te la transformaba en proteína y tal, y encima pues en un alimento que te sentaba bien. Y esto es el yogur, también la derivada del queso, pero los fermentos lácteos. Y el yogur claramente es uno de los principales. Con el yogur además, el tema de que los fermentos están ahí, continúan ahí. ¿Qué pasa? Por tanto, en gente anciana,
¿Qué estamos teniendo? Obviamente, la capacidad de metabolizar la lactosa ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Entonces tú estás aportando gran cantidad de proteína, ¿no? En ese sentido, calcio, que es el momento en que los huesos están más frágiles, toda una serie de nutrientes muy importantes que han sido predigeridos, ¿no? Hay una predigestión de la parte, digamos, que puede ser más indigesta, más difícil de digerir, que es la lactosa, y por tanto es un alimento muy digerible y con alta riqueza nutritiva para los ancianos. Si a eso le añadimos que puede haber un factor que aún no tenemos muy claro, que puede ser precisamente de estímulo de la microbiota intestinal, en un momento que sabemos que a partir de los 80 años nuestra diversidad y nuestra, digamos, riqueza de la microbiota, esta diversidad que hablábamos antes, se deteriora, disminuye, es que ahí quizás estamos ante uno de los grandes vehículos para también compensar eso. Sabemos que también esta microbiota interacciona y es importante para nuestro mantenimiento de salud global, por tanto, estamos aportando quizá también esta otra parte que la teníamos un poco menos estudiada. Pero ya que está claro es que como elemento nutritivo es extraordinario, digamos, el yogur en estas edades avanzadas por su digestibilidad y alto contenido nutritivo. El patrón del microbiota era un patrón, digamos, de microbiota sana que es más antiinflamatoria. Y de hecho, de alguna manera, si te tienes bifidobacteria, sabemos que es una bacteria que en todo caso, cuando decimos antiinflamatoria, sobre todo son bacterias fermentadoras. Hay un tema que todos tenemos que saber. Nuestras células intestinales son una excepción en el organismo. No se alimentan tanto de la irrigación sanguínea como de los productos metabólicos que producen nuestras bacterias. Por tanto, que tengamos bacterias con alta capacidad fermentadora es que producen estos productos, el butirato, bueno, hay toda una serie de productos que nutren a nuestras células intestinales. Por tanto, los bacterias como bifidobacterias, los que un poco vimos en el caso de la señora Brañas, es que están en este sentido favoreciendo ese equilibrio hacia unos patrones de bacterias que son antiinflamatorias. Y además, porque pensad en la microbiota como un ecosistema. Si yo le estoy dando materia prima a las buenas, también estas buenas compiten con las malas para que no ocupen ese nicho ecológico. Que esto sabemos que además de las dietas occidentalizadas, más americanizadas, hay un aumento de estas células malas que van ocupando nichos. Ostras, claro, unas dietas vinculadas a diversidad, dieta mediterránea, yogures, tal, esto está ayudando a que eso no pase. Por tanto, están manteniendo unos perfiles menos proinflamatorios. Otro tema importante, si queréis como concepto, como seres humanos, lo que sabemos hoy que a nivel de genético tenemos 1,1 genes de bacterianos, de microorganismos, pongámoslo así, porque algunos no son bacterias, hay algún hongo, ¿vale? Pero de microorganismos respecto a uno de material genético humano. Por tanto, el ser humano, desde el punto de vista de microbiota, tenemos que verlo como un ser simbiótico. Es decir, somos parte humana y parte microorganismo. Por tanto, es obvio que ahí, es decir, estamos describiendo un órgano cuando hablamos de la microbiota, no hablamos solo de unas bacterias más o menos, no, es un órgano que interacciona en nuestra fisiología humana. Por tanto, cualquier hecho, que en este caso es la alimentación, que vaya a favorecer la aparición de bacterias antiinflamatorias, está teniendo un beneficio global en todo el organismo. Esto lo decía por esto. No hablamos solo de un intestino, hablamos de un global. Ahí están interactuando y está interactuando, incluso yo diría, más de lo que aún quizá vislumbramos. Y por tanto, seguro que es importante. Está claro, fijaos, es ese eslabón, en el fondo la microbiota es el eslabón que nos conecta con el exterior. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de ultraprocesados, pues hay estudios que demuestran que la entrada de ultraprocesados ha ido directamente relacionada con aumento del estrés. Y hoy sabemos que tenemos, ¿no?, una interacción eje cerebro-intestino, que no solo es que nuestro cerebro libera neurotransmisores, etcétera, que modulan esa microbiota, sino que en respuesta a través del nervio vago también hay una liberación de ciertos neurotransmisores y algunos modulados por la microbiota. Esto está comunicándose continuamente. Y esta microbiota, obviamente, si comemos mal, pues está alterada, pues nos está dando quizá unas señales erróneas en este sentido, ¿no? Y bueno, no hay que decir que vemos cambios. Mira, nosotros estamos estudiando ahora mismo, otro nivel de estudio, pues por ejemplo, perfiles microbianos de pacientes con síndromes depresivos no respondedores a antidepresivos.
queremos saber qué está pasando ahí. O sea, los psiquiatras dicen, ostras, tratamos con los antidepresivos, estos no responden, hay algo. Mira, yo no defenderé hoy que curemos, no, esto no sé quién es que ponerlo, pero por lo muy, no defenderé que vamos a curar la depresión con yogures, pero quién sabe si en el futuro habrá algún producto de tipo yogur que nos ayude a que algunos de estos pacientes puedan responder a estos fármacos, o sea, como un coadyuvante, ¿no? Estas cosas. Estamos abriendo ahí una caja de Pandora del tema de salud mental. Vamos a ver hasta qué punto esto está realmente implicado y podemos modularlo y obviamente potenciarlo. Mantenerse en una dieta mediterránea variada, con variedad sobre todo, ¿no? de lo que son diversidad de vegetales, etcétera, ¿no? Una dieta variada mediterránea típicamente asociada de fermentos lácteos, específicamente los yogures, que en este caso son los más digeribles. En este caso, digamos, el queso quizá es menos digerible, en cambio el yogur sí que pasa a ocupar esa posición. ¿Vale? Eso por un lado, y obviamente una cierta actividad física suave, continua, con una cierta actividad intelectual, es decir, estímulo intelectual continuo. Eso, para mí, está detrás de lo que es ese envejecimiento saludable. Por tanto, digamos, serían las tres patas de la alimentación, pero una alimentación, y ya te digo, yogur y de adelante, una cierta actividad física es necesaria e interacción social también, esto es importante, la soledad no buscada obviamente es nefasta, una cierta interacción social asociado sin duda pues a alguna actividad que sea estimulante a nivel intelectual.